Hola, buenos días. ¿Me escuchan? Tienen a la vista la pantalla que habla de interpretación, artículo 10 del Código Civil. Sí, Buenos profe. días, profe. Buenos Sí. días, profesor. Sí. Bueno, muy amable, muchas gracias. En la lección anterior, perdón, antes de entrar a la lección anterior, voy a modificar un poquitín el programa para acelerar el paso en los temas que me parece que son más importantes, que dijéramos serían las próximas 3 semanas, considerar a partir de hoy, inclusive después de esta parte de la presentación que tienen a la vista, empezar con ilícitos tributarios, es decir, me voy a saltar la parte que tiene que ver con procedimientos tributarios y con facultades de la administración tributaria, para pasar directamente a multas, sanción de cierre de negocios y el delito de defraudación fiscal. Y la otra semana empezar impuestos sobre la renta, con un poquitín de énfasis en los cambios que se hicieron en la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas. Y la última semana, digamos la última semana efectiva para efectos del examen, impuesto al valor agregado. Y las materias que estaríamos saltándonos inmediatamente, las veríamos al final del curso, la semana antes del examen, pero dijéramos ya no entrarían, a efectos del examen ya no entrarían. Entonces, la primera cosa es que vamos a tocar un poquito el programa para adelantar la materia que me parece que es más relevante, que es más importante, y la que, sin dejar de ser importante, no es tan relevante en este momento, la dejaríamos al final del programa. Bien, decíamos, ¿dudas, preguntas sobre este punto? Bueno, parece que no. Decíamos que la interpretación de las normas tributarias se rige por el derecho común, por las normas generales de interpretación del derecho, y en concreto, esas normas de carácter general están en el artículo 10 del Código Civil, que dice así: las normas se interpretarán según el sentido propio de las palabras, en relación con el contexto, los antecedentes históricos y legislativos y la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas, atendiendo fundamentalmente a su espíritu y finalidad. Este párrafo del artículo 10 del Código Civil es muy denso, de hecho recoge muchos años de doctrina civilista sobre la interpretación. En la primera frase se identifica el método de interpretación literal, el sentido propio de las palabras. Y esto podríamos decir tiene una cierta preeminencia sobre los demás métodos de interpretación. Los demás métodos de interpretación no pueden contradecir el sentido propio de las palabras. Si la norma dice A, la interpretación no puede entender que dice B. En segundo lugar, ese sentido propio de las palabras no agota todos los sentidos que se pueden extraer de las normas. Y más aún, a veces la interpretación literal se queda corta en el sentido de que no dilucida el sentido querido por el legislador, el sentido deseado de la norma. Por tanto, una segunda interpretación es lo que se llama interpretación lógica. Es una interpretación que toma en cuenta el contexto, que toma en cuenta no solo las palabras de la norma específica, sino también las otras palabras y la relación lógica que la norma tiene con las demás partes del ordenamiento. Obviamente, en primer lugar, con las demás partes de la ley que contiene la norma que estamos interpretando.
Aún así, la literalidad y la lógica no agotan la labor interpretativa. A veces es necesario recurrir a los antecedentes históricos y legislativos, saber qué quiso decir el legislador en un determinado momento. Por ejemplo, la vieja ley del impuesto al valor agregado, perdón, del impuesto general sobre las ventas, sustituida por la ley del impuesto al valor agregado en 2018, la vieja ley, que era de los años 80, gravaba los servicios inalámbricos. Cuando esa norma se creó, servicios inalámbricos, no existía Internet, no existía el Wi-Fi, no existía televisión por cable, no existía Netflix, no existía. Entonces, ¿qué se entendía por servicios inalámbricos en el momento en el que se creó el impuesto general sobre las ventas? Pues evidentemente se refería a una realidad diferente de la actual, se refería al telégrafo, se refería al beeper. Me imagino que ya ustedes que son tan jóvenes, quizás a alguno le habrá tocado ver un beeper, pero es algo que ya desapareció de nuestra realidad. Y por tanto, esa interpretación del hecho generador del impuesto general sobre las ventas, aunque en sentido propio se entendía que servicios inalámbricos también incluía Internet, pues es evidente que era imposible que el legislador quisiera grabar algo que no existía cuando se creó esa norma. También hay una interpretación que suele llamarse evolutiva, que es atendiendo a la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas. De alguna manera es el opuesto a la interpretación histórica. La interpretación histórica es qué quiso decir el legislador, mientras que la interpretación evolutiva es qué diría el legislador el día de hoy. ¿Cómo se ha modificado esa realidad al día de hoy? En quinto lugar, hay una interpretación que se llama una interpretación finalista, una interpretación que pretende entender el espíritu y la finalidad de las normas. Lo decíamos en la clase pasada que la interpretación literal y la interpretación finalista de alguna manera tienen preeminencia sobre todas las otras formas de interpretación, sobre todo los otros métodos de interpretación. Bueno, ya decíamos, de ese artículo se deriva la interpretación literal, la interpretación lógica, la interpretación de acuerdo con el método histórico, con el método evolutivo. Y por último lugar, no está puesta como un método, pero sin duda es importante, puesto que el artículo 10 dice atendiendo fundamentalmente. O sea, pareciera que ese fundamentalmente se refiere a todos los métodos de interpretación. Pareciera que permea el literal, el lógico, el histórico y el evolutivo. Debe atenderse a la finalidad y al espíritu de las normas. Bien, con estas herramientas vamos a pasar a la interpretación de las exenciones. Ya habíamos dicho en la lección anterior que la materia tributaria no se interpreta ni pro fisco ni pro contribuyente. Se interpreta de acuerdo con los métodos generales de interpretación que acabamos de dar un somerísimo repaso. La misma afirmación aplica para las exenciones. O sea, las exenciones no se interpretan ni a favor del contribuyente ni a favor del fisco, se interpretan de acuerdo con los métodos generales del derecho, de acuerdo con el artículo 10 del Código Civil. Es una anomalía en nuestra historia tributaria, el hecho de que durante muchas décadas
la interpretación prevaleciente de las exenciones era una interpretación restrictiva, es decir, una interpretación que no admitía ni el método lógico, ni el método histórico, ni el método evolutivo, ni la finalidad, sino que solía incluso decirse, es literal y restrictiva. En caso de duda, debe ser lo más estricta posible que permita la literalidad de la norma. Dice, o dijo la Sala Primera en este primer fallo del año 81, hace casi 40 años, las exoneraciones de impuestos constituyen una excepción al principio general de contribuir a los gastos públicos y como tales esas reglas, las de exención, han de ser de aplicación literal o restrictiva. Ya hemos dicho en la clase que se refería a las exoneraciones que la teoría moderna de la exención no las considera excepcionales, las considera una forma normal. Incluso es una forma de contribuir el estar exento. Esta interpretación de la Sala Primera está atada a una teoría de las exenciones que ya no es la que rige en el mundo, ya no es la que es generalmente aceptada y que, como vimos en su momento, tenía serios problemas de constitucionalidad. Lo mismo dice ese fallo del Tribunal Fiscal Administrativo del año 97. El Instituto de Reserva de Ley, que aplica para las exenciones, exige una aplicación restrictiva, sin que esas doctrinas foráneas, aquellas que se referían a la teoría de la exención, según el Tribunal Fiscal, fueran aplicables a Costa Rica por estar regulado constitucional y legalmente el Instituto de Reserva de Ley. Pues bien, hemos dicho que ese instituto no solo no se viola, sino que se cumple mejor con esa teoría que en su momento vimos de las exenciones, de la teoría general de la exención. Es decir, aquí lo que interesa señalar es que las exenciones no son normas excepcionales, son normas normales. No son excepciones a los principios constitucionales. Si lo fueran, serían directamente inconstitucionales, serían nulas por violar la norma constitucional. Son tan normales que no existe prácticamente norma tributaria que no tenga exenciones. Incluso podríamos decir, la finalidad extrafiscal de los tributos está inscrita en las potestades que la Constitución Política reconoce al Estado. El Estado no solo puede, sino que debe conseguir con las herramientas que la ley le da, con las herramientas que la Constitución le da, las características del Estado deseadas por el legislador constitucional. Y entre ellas quiero decir, entre esas herramientas, se encuentra el uso extrafiscal de los tributos. Así, por ejemplo, puede combatir la desigualdad que se produce en un cantón del país, en Golfito, por la salida de la compañía bananera y la grave pérdida de ingresos y la inmersión en pobreza que sufrieron los habitantes de ese cantón. Y con esa finalidad extrafiscal de los tributos, crear un lugar libre de impuestos en Golfito. Otra cosa es que quizás pasados tantos años esa finalidad se haya ido desdibujando. Otra cosa es que quizás al día de hoy ya no sea correcto el uso de esa herramienta extrafiscal de la exención. Pero que lo fue. Que era conforme con la Constitución Política, lo era. Dice el artículo 6 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios que la analogía es el procedimiento admisible para llenar vacíos legales, pero en virtud de ella no pueden crearse tributos ni exenciones.
Analogía quiere decir, etimológicamente, quiere decir en parte igual y en parte distintos. Logos es palabra en griego. Y por tanto, digamos, detrás de la analogía está el razonamiento de la semejanza entre el caso expresamente previsto y el caso no previsto, pero respecto del cual hay la misma razón. Dicho en otras palabras, donde hay igualdad de hechos, debe haber igualdad de soluciones jurídicas. La semejanza entre el caso previsto y el no previsto aconseja, desde el punto de vista lógico, el que se le otorgue el mismo tratamiento expresamente previsto por el legislador para el caso previsto, que se le otorgue ese mismo tratamiento al caso no previsto. Dicho en otras palabras, si el legislador lo hubiera previsto, le habría dado la misma solución. Y en ese razonamiento está inscrito el principio de igualdad. Hay que evitar cualquier diferencia injustificada entre el caso previsto y el no previsto, obviamente siempre que esa diferencia no esté debidamente justificada. Pues bien, esa analogía, más que interpretación, es una norma de integración. No interpreta la norma que no existe, puesto que el caso no está previsto, sino que integra, es decir, crea una norma, pero no ex novo, no partiendo de cero. Crea una norma que en realidad ya está en el ordenamiento jurídico, aplicándola al caso no previsto. Dice el artículo 6 del Código que la analogía es admisible, es decir, se puede utilizar para llenar vacíos legales. Sin embargo, por el principio de reserva de ley, para crear el tributo y su reverso, para crear la exención, se requiere norma expresa. Está prohibida la integración analógica en materia de creación de tributos y en materia de creación de exenciones. Recuerden ustedes que los elementos esenciales del tributo, aquellos a los que se refiere la reserva de ley, están en el artículo inmediatamente anterior, en el artículo 5 del Código, y sería bueno repasarlos. En concreto, la base imponible, la tarifa, no pueden ser creadas por analogía. La analogía está prohibida en esos puntos. Esto ha sido relacionado históricamente por la doctrina con las prohibiciones clásicas del derecho penal. Es decir, el derecho penal exige ley escrita. Si la ley no está escrita, aún en los sistemas, digamos, anglosajones, donde hay tanta importancia del derecho no escrito, en materia penal no se admite la tradición, no se admite la jurisprudencia como fuente del derecho penal. Se requiere que la ley sea escrita. La ley ha de ser también previa, es decir, ha de ser anterior a la comisión del ilícito para que la sanción del ilícito pueda ser aplicable. En tercer lugar, el derecho penal exige que la ley sea cierta, que no admita dudas, que no admita interpretaciones contradictorias. Y finalmente, como consecuencia de la naturaleza sancionatoria, de la naturaleza ius puniendi del Estado, del derecho a imponer sanciones del Estado, se entiende que es una ley de interpretación estricta la materia penal. Y de alguna manera, estas 4 prohibiciones clásicas del derecho penal históricamente están presentes en el derecho, en el nacimiento del derecho tributario, pero muy pronto el derecho tributario se separó de él. Las 2 primeras, escrita y previa, aplican plenamente en el derecho tributario. Por eso es que la analogía
es una consecuencia de esa ley escrita previa. Por eso es que la analogía no se admite para llenar vacíos legales en la materia de creación de tributos ni de extensión. La ley estricta, la lex stricta, es algo que no pasó del derecho penal al derecho tributario, puesto que se admiten todos los métodos de interpretación. Y la lex certa, en el fondo se entiende, es lo que se pretende a través de la interpretación. Mientras que en el derecho penal es muy razonable pensar que la ley, sin mayor esfuerzo interpretativo, debe mostrar la prohibición. En materia tributaria sí que se requiere ese esfuerzo interpretativo. La certeza de la norma no viene tanto de la norma en sí misma, sino de la interpretación correcta. Entonces, ¿qué cosas sí se admiten por analogía? Si no se admite creación de hechos generadores ni exenciones, sí se puede utilizar, por ejemplo, a efectos de los procedimientos tributarios. Sí se puede utilizar, por ejemplo, a efectos de otras materias que no sean creación de hechos generadores ni de exenciones. El artículo 11 del Código Civil añade la llamada así cláusula de equidad. Recuerden que en ese título preliminar del Código Civil estamos hablando de unas normas que son aplicables para todo el ordenamiento. También son aplicables, salvo que el Código Tributario o la norma específica tributaria dijera lo contrario, también son aplicables esas disposiciones generales del Código Civil. Entre ellas, dispone el artículo 11 que la equidad habrá de ponderarse en la aplicación de las normas. Si bien las resoluciones de los tribunales solo podrán descansar de manera exclusivamente en ella cuando la ley expresamente lo permita. Yo no recuerdo ningún caso de norma tributaria que expresamente permita la equidad como única forma de fundamentar una resolución judicial. Pero eso no quiere decir que la equidad no esté inscrita en las normas tributarias. La equidad está inscrita en todas las normas, también en las tributarias. Bien, dicho lo anterior, hemos venido hablando de interpretación de tipo general, artículo 10, integración, es decir, analogía, cuáles son sus límites. Hablamos después de cláusula de equidad y vamos a dedicar los siguientes minutos a hablar de una norma antielusiva que nos va a dar algunos problemas. Esta norma que está en el artículo 8 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios ha dado en llamarse criterio o método de interpretación según la realidad económica. Incluso se ha sostenido, es el método propio del derecho tributario, así lo ha dicho en más de una ocasión el Tribunal Fiscal Administrativo. El método propio de interpretación de las normas tributarias es el de interpretación según la realidad económica, según el criterio de realidad económica. Yo no estoy tan seguro que esa afirmación del Tribunal Fiscal resista una crítica severa. Sin duda, es una forma de interpretación. Pero hemos venido diciendo que la interpretación de las normas tributarias es la misma interpretación general del derecho. Se rige por el artículo 10 del Código Civil. Y a esas normas generales de interpretación se añade lo que más que un método de interpretación diríamos son libertades al intérprete. Son concesiones a lo que el intérprete puede hacer cuando se enfrenta al hecho generador de la obligación tributaria. Este artículo 8 tiene
3 párrafos. Adelanto que cada uno de esos 3 párrafos tiene consecuencias. Todas estas libertades podríamos identificarlas con 3 libertades, las que están identificadas en cada uno de los párrafos que vamos a leer. El primero de ellos, cuando la norma relativa al hecho generador, es decir, al hecho imponible, se refiere a situaciones definidas por otras ramas jurídicas, sin remitirse ni apartarse expresamente de ellas, el intérprete puede asignarle el significado que más se adapte a la realidad considerada por la ley al crear el tributo. Ejemplo, la ley del impuesto sobre la renta se refiere al impuesto al salario y no tiene una norma específica de salario. Es decir, el hecho generador, la norma relativa al hecho generador del impuesto al salario, se refiere a una situación definida por el derecho tributario, perdón, por el derecho laboral, una situación definida por otra rama del derecho. Y ni se remite ni se aparta, es decir, no dice nada, simplemente dice, se graba el salario. Pues bien, en esa circunstancia el intérprete puede asignarle el significado que más se adapte a la realidad considerada por la ley al crear el tributo. Puede entender el intérprete tributario, puede entender que si no dijera nada, la ley sí la dice, pero si no dijera nada respecto al salario en especie, el salario en especie estaba considerado porque el hecho generador de la obligación tributaria impuesto sobre las remuneraciones incluye las remuneraciones en especie. Es una libertad interpretativa. Segundo párrafo. Las formas jurídicas adoptadas por los contribuyentes. Perdón, antes de pasar al segundo párrafo, se me olvidaba una parte importante. ¿Qué pasa cuando sí se aparta expresamente de esas situaciones definidas por otras ramas del derecho? El artículo 35 de la ley del impuesto sobre renta, siempre hablando del impuesto al salario, dice que cuando la remuneración consista en comisiones y que para obtener esas comisiones el trabajador haya de utilizar sus propios gastos, es decir, los gastos no son proveídos por el patrono, sino que el propio empleado es el que, vamos a ponerlo con más detalle el ejemplo, incurre en transporte, incurre en gastos de combustible, incurre en gastos de viáticos, en alimentación, en hospedaje, para obtener una comisión. Por ejemplo, los vendedores ruteros, que no van en el automóvil o en el camioncito del patrono, sino en su propio medio de transporte, e incurren en gastos no por cuenta del patrono, sino por sí mismos para obtener esa comisión. Pues bien, según el derecho laboral, estamos hablando de una remuneración en relación de dependencia. Pero según el derecho tributario, que en este punto se aparta expresamente del derecho laboral, no estamos frente al impuesto al salario, sino que ordena que quienes estén en esa circunstancia se rijan por el título primero, por la ley del impuesto sobre las utilidades. No sobre el impuesto a las remuneraciones, sino sobre el impuesto a las utilidades. Es decir, el legislador tributario no está, digámoslo así, preso, no está atado por lo que digan otras ramas del derecho. Puede remitirse, puede decir, cada vez que el derecho laboral designe salario, esta norma tributaria considerará que se cumple el hecho generador. Puede apartarse expresamente, aunque el derecho laboral considere estas comisiones como
prestadas en relación de dependencia, para los efectos tributarios, el impuesto aplicable no es el que grava las relaciones en relación de dependencia, sino los ingresos de forma independiente. Tiene cierta autonomía el derecho tributario respecto de otras normas, aunque considere las situaciones definidas por esas otras normas a la hora de construir el hecho generado. Decíamos que el segundo párrafo de este artículo 8 afirma que las formas jurídicas que adopten los contribuyentes no obligan al intérprete, quien puede atribuir a las situaciones y de los actos ocurridos una significación acorde con los hechos, cuando de la ley tributaria surja que el hecho generador de la respectiva obligación fue definido atendiendo la realidad y no a la forma jurídica. Pensemos un ejemplo que tal vez nos ayuda a entender qué quiere decir esto de las formas jurídicas. Formas jurídicas son contratos, formas jurídicas son conductas reconocidas por una rama del derecho con unas consecuencias, pero que el contribuyente las escoge simplemente por burlar la ley tributaria. En una relación de dependencia laboral, el patrón no podría decirle al trabajador, bueno, en lugar de pagarte 1.000, que eso es lo que corresponde por tu trabajo, te voy a pagar 900 por alquiler de tu vehículo y solo 100 de salario. Y con eso me escapo de las normas de contribución a la seguridad social, porque el alquiler del vehículo del empleado no es una remuneración salarial, y me escapo de las normas o burlo las normas que pretenden gravar con el impuesto al salario esa remuneración. Profe, esto es básicamente para evitar fraude de ley, ¿verdad? Sí, sí. De hecho, más adelante vamos a hablar del artículo 20 del Código Civil que habla del fraude de ley, el fraude legis. ¿Qué quiere esto decir? No obligan al intérprete, es decir, aunque el patrono y el empleado firmen el contrato de alquiler, el intérprete puede ir a la realidad. Por eso se llama criterio de interpretación según la realidad económica, aunque en el artículo 8 no se usa esa expresión, pues es la expresión universalmente aceptada para referirnos a esto. El intérprete, que normalmente será un auditor fiscal, puede ir directamente a los hechos y puede decir, este alquiler no me parece. Y no me parece porque de los hechos surge que no era alquiler. El vehículo no se utiliza realmente en actividades propias de la empresa. El vehículo va y viene para llevar al trabajador al puesto de trabajo, pero no se utiliza, por ejemplo, para distribución de mercancías, no se utiliza para atención a los clientes, no se utiliza para ninguna de las funciones del trabajador. Además, esos 900 colones quizás son excesivos respecto de lo que costaría alquilar un vehículo, por ejemplo, en un rentacar. Y los 100 que se le están pagando quizás sean excesivamente bajos en comparación con lo que se paga a otros empleados de la empresa o con lo que se paga a empleados con idénticas funciones e idénticas capacidades en la competencia. Es decir, el intérprete tiene esa libertad, pero no es una arbitrariedad, no es una libertad absoluta. No puede
desconocer cualquier forma jurídica, sino aquellas formas jurídicas cuyos hechos desmientan la forma jurídica. El párrafo final de este artículo 8 nos da una mejor idea de cuándo esas formas jurídicas pueden ser desconocidas, cuando sean manifiestamente inapropiadas a la realidad de los hechos grabados. Manifiestamente inapropiadas. ¿Qué quiere decir? Que estoy escogiendo artificiosamente una forma jurídica en fraude de ley, como acaba de decir el compañero, para eludir las consecuencias jurídicas que la norma tributaria atribuye a los hechos. Estoy disfrazando los hechos. Dice este artículo que cuando haya manifiesta aplicación inapropiada de la forma jurídica y ello se traduzca en una disminución de la cuantía de las obligaciones tributarias, se puede prescindir de esas formas. Este artículo, o esos 3 párrafos que leímos, contienen en primer lugar una no sujeción del derecho tributario a las calificaciones jurídicas de otros sectores del ordenamiento. Ya lo habíamos dicho cuando veíamos la filmina anterior. El derecho tributario tiene libertad de escogencia frente a las calificaciones jurídicas. También tiene, y eso se refiere sobre todo al segundo de los párrafos que leímos, un principio de prevalencia de las sustancias sobre las formas. Y en tercer lugar, una forma de prevenir los abusos del derecho, el fraude de ley, autorizando expresamente la desaplicación de las formas jurídicas inapropiadas. En este voto de la Sala Constitucional del año 98, la Sala dijo que ese criterio de interpretación según la realidad económica no es contrario a los principios constitucionales de igualdad frente a las cargas públicas, no confiscación, razonabilidad y debido proceso, en tanto permite la aplicación de criterios de realidad económica a favor del contribuyente. Del último párrafo que leímos, podría habernos quedado la sensación de que solo se aplica cuando hay una disminución de la obligación tributaria, es decir, solo se aplica el criterio de realidad económica en contra del contribuyente. Pero lo que ha dicho la jurisprudencia, este voto de la Sala Constitucional, pero también varios de la Sala Primera, es que la realidad económica también se puede aplicar a favor del contribuyente. Lo cual de alguna manera nos termina llevando a la afirmación de que la realidad económica es más importante que la forma. La sustancia, es decir, la realidad económica, debe prevalecer sobre las formas jurídicas escogidas, aunque ello vaya en contra del interés fiscal. Decíamos que el intérprete puede separarse aún cuando una figura jurídica esté definida por otras ramas del ordenamiento, por ejemplo, en el caso de la compraventa, definidas por el ordenamiento civil o mercantil. El intérprete puede separarse de esas definiciones y, por ejemplo, entender que el ordenamiento con opción de compra es una compraventa y darle el tratamiento fiscal de la compraventa a lo que, según el derecho civil o mercantil, sería un contrato de arrendamiento. Obviamente, para dar ese paso no puede ser arbitrario. Para dar ese paso, el intérprete tiene que estar seguro de qué fue lo que quiso el legislador grabar.
De todas maneras, estas normas de interpretación que hemos llamado antielusivas, que pretenden contrarrestar la actividad del contribuyente para eludir la aplicación de la norma tributaria, no dejan de introducir una fuerte carga de inseguridad jurídica. Y por eso se pretende que de alguna manera ese que tuvo el legislador en mente se ponga de manera expresa en las normas tributarias. Esa inseguridad jurídica ha dado lugar en Costa Rica a algunas interpretaciones que claramente no son lo que dice el artículo 8 del Código. En primer lugar, el desconocimiento de formas sin motivar en qué consiste el abuso o la simulación de la forma. Cuando la administración tributaria procede de esa manera, evidentemente está violando un elemento esencial del acto administrativo, que es el de motivación. Yo no puedo desconocer cualquier forma, no puedo desconocer un contrato de trabajo porque sí, sin motivar en qué me baso para desconocer ese contrato de trabajo. La teoría civil del abuso, del fraude de ley, dice que hay dos normas. Una norma que es la querida por el legislador y otra norma que se utiliza como cobertura. La norma de cobertura en el fraude de ley civil puede ser eliminada, puede ser desconocida la norma de cobertura para aplicar la norma cubierta o la norma que se pretende desaplicar. Es decir, es el movimiento intelectual contrario al del que pretende el fraude de ley, mientras que el fraude de ley consiste en desconocer la norma aplicable para aplicar una norma de cobertura. La interpretación o el desmontaje de esa fraude de ley consiste en el razonamiento intelectual opuesto: desaplicar la norma de cobertura y aplicar la norma aplicable. Pues bien, algo por el estilo es lo que tiene que hacer el intérprete tributario, pero tiene que motivar por qué no es aplicable la norma de cobertura. Tiene que demostrar en qué consiste el abuso o la simulación. Otro problema de interpretación frecuente en Costa Rica es la aplicación de la norma tributaria solo si favorece al fisco. Esto es un vicio, a pesar de la reiterada jurisprudencia de nuestras más altas salas de la Corte Suprema de Justicia. Es un vicio recurrente el aplicar las normas de interpretación únicamente, las normas de interpretación según la realidad económica, únicamente cuando, comillas, se favorece al fisco. Es una forma de pervivencia de ese criterio que ya dijimos que no es correcto, de interpretación pro fisco. Otro problema de interpretación bastante recurrente en Costa Rica ha sido el tratamiento de las entidades vinculadas. Con entidades vinculadas se entiende entidades especialmente vinculadas. Entidades que no se rigen por las normas del mercado, sino que las normas del mercado se ven afectadas, se ven disminuidas, se ven condicionadas por la vinculación. Y esto en particular cuando hay una frontera de por medio. Por ejemplo, la casa matriz le puede decir a su subsidiaria en Costa Rica, la casa matriz en un país del primer mundo, le puede decir a su subsidiaria en Costa Rica: aquí está la fórmula, aquí están los suministros y el precio es tanto de los bienes que esa subsidiaria produzca para ser comprados por la matriz o por la empresa relacionada.
no necesariamente la matriz, puede ser otra empresa del mismo grupo. Y con ese mecanismo se puede erosionar la base imponible del impuesto a las utilidades. Si la matriz obliga a la subsidiaria a vender a precio prácticamente de costo o con una utilidad bajísima, es una forma de situar la utilidad fuera de las fronteras costarricenses. Y frecuentemente eso sucede también aplicando paraísos fiscales o lugares donde la tasa efectiva de impuesto es menor, en este caso de la costarricense. Por ejemplo, le vendo a una empresa ubicada en Bahamas donde no hay impuesto a las utilidades, y esa empresa ubicada en Bahamas le vende a los demás países centroamericanos los productos producidos en Costa Rica. ¿Dónde quedó la utilidad? En Bahamas. ¿Dónde se afectó el fisco? En Costa Rica. Pues bien, ese tratamiento de las entidades vinculadas durante muchos años consistió en desconocer la existencia de la vinculación, lo cual no era correcto. Digamos, la solución a la que se ha llegado en el mundo es el aplicar las operaciones entre operaciones vinculadas como si hubieran sido en condiciones de mercado, como si esas transacciones hubieran tenido lugar en condiciones de mercado. Pero eso no es lo mismo que desconocer la vinculación. De hecho, el 70% o el 80% de la economía mundial tiene lugar entre entidades vinculadas. No se puede pretender la inexistencia de la vinculación. Lo que se puede pretender es que el impuesto esté definido en términos de precio normal de mercado, no en términos de precio real, sino de precio que sería normal entre personas no vinculadas. Aún sabiendo que las entidades vinculadas pueden tener operaciones, por ejemplo, al costo, por ejemplo, incluso por debajo del costo, con tal de penetrar un determinado mercado. Otro problema interpretativo ha sido el que se derivaba de la vieja versión del artículo 12 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, que decía que los convenios referentes a la materia tributaria celebrados entre particulares no son aducibles en contra del fisco. La combinación de este artículo 12 con el artículo 8 producía la falsa sensación o el error interpretativo de que la administración tributaria podía desconocer cualquier forma, cualquier convenio, con una libertad amplísima. No se puede oponer al fisco un determinado contrato. Y no es eso lo que decía ese artículo 12. Lo que decía es que la parte relativa a la materia tributaria no es objeto de negociación. No se puede convenir, por ejemplo, o mejor dicho, sí se puede convenir, pero no es oponible al fisco, ¿quién va a pagar el tributo? Si yo compro un vehículo, es usual, se admite en el mercado, el que paga, el que compra, paga el tributo de transferencia de bienes muebles. Pero la ley puede decir, son solidariamente responsables. Yo, fisco, le puedo cobrar a cualquiera de los dos, al que paga o al que cobra. Y no podría los celebrantes de ese convenio decir, es que nosotros acordamos que el que iba a pagar el impuesto era el comprador.
o mejor dicho, lo pueden decir en sus relaciones entre particulares, lo pueden, incluso es jurídicamente exigible uno frente al otro, pero no pueden obligar al fisco. Ese convenio no obliga al fisco, no es aducible, no es oponible al erario público. Pues bien, como fue durante años interpretado mal esa norma del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, fue modificada en el año 2012 por la Ley de Fortalecimiento de la Gestión Tributaria y ahora dice así: los elementos de la obligación tributaria, tales como la definición del sujeto pasivo, del hecho generador y demás, pero vean que son elementos de la obligación tributaria, no podrán ser alterados por actos o convenios de los particulares que no producirán efectos ante la administración, sin perjuicio de sus consecuencias jurídico-privadas. Es decir, sí producirán efectos entre los particulares. No producirán efectos frente a la administración. Si nuestro convenio a la hora de la compraventa era que yo, comprador, iba a pagar el impuesto y no lo pagué, y el fisco, en uso de sus potestades, le cobró al vendedor, el vendedor perfectamente puede ir contra el comprador y decirle: reembolsame el impuesto que tuve que pagar. Ese convenio entre particulares es válido entre particulares, no es válido frente a la administración tributaria. Más recientemente, la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas añadió un artículo 12 bis. Inicialmente este artículo tiene su origen en el modelo de código tributario para América Latina, del Centro Interamericano de Administraciones Tributarias, del CIAT. El modelo hay varios modelos, este es el tercero de esos modelos, que es el del año 2015. De alguna manera, rige la misma materia que el artículo 8. Dicho en otras palabras, el artículo 8 debió haber sido sustituido por este artículo 12. En lugar de derogar el 8, simplemente se añadió el 12, pero hemos de entender que en ambos artículos, el 8 y el 12, se pretende una norma antielusiva, una cláusula antielusiva general, es decir, inscrita en todo el ordenamiento tributario, una forma, una disposición genérica de interpretación de las normas tributarias que permite evitar o que pretende evitar la elusión del impuesto. Tal vez aquí me interesa detenerme un minuto para considerar las diferencias entre evasión y elusión. Evasión es cuando voy directamente contra la norma. La norma dice A y yo no cumplo A. Elusión es diferente. Elusión es me pongo al margen de lo que dice la norma. La norma llega hasta 10 y yo me sitúo en 11. Lo puedo hacer conscientemente, puedo eludir la aplicación de la norma. Pues bien, dentro de esa aplicación de la norma, la elusión no es lo mismo que la defraudación. La elusión también es combatida por la administración tributaria. Obviamente, la defraudación, el fraude de ley, lo combate con el derecho penal, pero la elusión la combate con el derecho administrativo. No son equivalentes evasión y elusión fiscal. Dice este artículo 12 bis. Cuando se realicen actos que en lo individual o en su conjunto sean artificiosos o impropios para la obtención del resultado conseguido, comparemos esa artificiosos, esa impropiedad con el párrafo tercero del artículo 8 del Código Tributario, que habla cabalmente de aplicación impropia de la forma jurídica.
Las consecuencias tributarias aplicables a las partes que en dichos actos hayan intervenido serán las que correspondan a los actos usuales o propios para la obtención del resultado que se haya alcanzado. Elimino la norma de cobertura y aplico la norma que se pretendió eludir. Este artículo 12 añade al artículo 8 el que no se habla únicamente de la forma jurídica, sino que se permite aplicar esto también cuando cada uno de esos contratos o cada uno de esos actos sean correctos individualmente, pero su conjunto, la continuidad en la realización de esos actos, termina siendo artificiosa, termina siendo impropia. El último párrafo de ese artículo 12 bis dice que ello se aplicará cuando los actos artificiosos o impropios no produzcan efectos económicos o jurídicos relevantes a excepción del ahorro tributario. En otras palabras, si sí tienen efectos económicos o jurídicos propios, no se aplica esa cláusula antielusiva general. Dicho en otras palabras, cuando la única razón para seguir ese íter alambicado, complicado, artificioso, impropio de actos o de contratos sea el ahorro tributario, cuando no hay una razón de negocio, cuando no hay una razón jurídicamente válida de negocio, entonces se entiende que se puede aplicar esa cláusula antielusiva general. Se puede conocer la norma de cobertura y aplicar la norma que se pretendía eludir. Ejemplo. La ley del impuesto al valor agregado dice que están grabadas con ese impuesto las transferencias de dominio. Todas las compraventas, todas las transferencias de dominio, sin importar cuál es su denominación, producen el impuesto al valor agregado. Sin embargo, cuando estamos frente a reorganización del negocio, no se aplica el impuesto al valor agregado. Y una forma de reorganización del negocio es vender una línea de negocios. Por ejemplo, la Universal podría vender, no sé, se me ocurre en ese momento quizás su departamento de música clásica. Se lo puede vender, dijéramos, a Sony, que vende discos de música clásica, o a Deutsche Grammophon, que vende música clásica. Le vendo todo el inventario. Pues bien, esa compraventa de una línea de negocio no está sujeta al impuesto al valor agregado. La ley del impuesto al valor agregado pretende que las reorganizaciones no se vean afectadas por los efectos tributarios, que el impuesto solo se cobre cuando haya una verdadera transacción al siguiente en la línea de fabricación o comercialización. Pues bien, podría suceder que la Universal ya tenga el comprador, digamos, tiene varios emisoras de radio y varias discotecas que están dispuestas a comprar la línea, digamos, la línea de negocio, no, los discos, y que artificiosamente le venda esa línea de negocio a alguien relacionado o no, vinculado o no, simplemente para situar la utilidad en ese otro sujeto. Por ejemplo, porque si las vende la Universal, la utilidad estaría grabada al 30%, mientras que si la vende una sociedad subsidiaria de la Universal que se vaya a llamar Música Clásica de Costa Rica S.A., ya no va a estar al 30%, sino al 20%. Eludió la primera norma y no cobró el impuesto al valor
agregado. Pues bien, si ese conjunto de operaciones es artificioso, es impropio, si para venderle a las radios y a las discotecas yo no necesitaba crear esa figura y la creé solo para obtener un ahorro tributario, cuando ese es el resultado que prima en esas transacciones, puede el intérprete tributario aplicar la norma antielusiva del artículo 12 bis. Resumen, no son oponibles los convenios referentes a la materia tributaria, pero sí son exigibles entre particulares. Se debe entender por materia tributaria lo relativo a quién debe pagar el tributo o cuál es el hecho generador. Y esas normas no son objeto de negociación. Antes decíamos que estas normas que venimos diciendo tienen que ver con una figura parecida del Código Civil, de la legislación civil, del título preliminar del Código Civil, que se llama fraude de ley. Los actos realizados, dice el artículo 20 del Código Civil, al amparo del texto de una norma que persigan un resultado prohibido por el ordenamiento o contrario a él, se considerarán ejecutados en fraude de ley y no impedirán la debida aplicación de la norma que se hubiera tratado de eludir. Me parece que fue Javier el que intervino diciendo que estas normas antielusivas de alguna manera son una forma de combatir el fraude de ley en la materia tributaria. Son especificaciones de este artículo 20 del Código Civil. Pero no se puede dejar de señalar un par de diferencias relevantes. Esta desaplicación de la norma de cobertura para aplicar la norma que se pretendió eludir en materia civil y en el resto del ordenamiento, son declaraciones que hace el juez. Mientras que en materia tributaria las hace el intérprete tributario. Para todos los efectos civiles, el fraude de ley declarado por el juez implica que no es válido o no es válida la aplicación de la norma de cobertura. En materia tributaria sí es válida la norma de cobertura, pero no es válida a los efectos tributarios. Sigue siendo válida entre las partes. Son dos diferencias que me parece que son relevantes. Con eso terminamos la parte relativa a interpretación y extensión de la norma tributaria. Y si les parece, vamos a pasar a ver el tema de los ilícitos tributarios, a empezar el tema de los ilícitos tributarios. ¿Tienen a la vista el régimen sancionador y los delitos tributarios? ¿Me confirman, por favor? Sí. Bueno. Esta materia es muy importante, incluso casi tan importante como el contenido económico de los tributos. Incluso podríamos decir en tiempos recientes, el régimen de multas genera tanto o más ingresos al fisco que los propios tributos. Así es de importante económicamente. Y podríamos decir que hay dos teorías, la penalista y la administrativista, que se han disputado la explicación de las normas sancionatorias o ilícitos tributarios. La teoría penalista estipula la aplicación plena de los principios penales a la materia administrativa sancionadora. La teoría administrativista, por el contrario, dice no es aplicable la totalidad de la teoría tributaria, perdón, de la teoría penal, sino que estamos hablando de
normas que derivan del derecho administrativo y por tanto se permite la existencia de ilícitos objetivos, de ilícitos omisivos y objetivos. Esta teoría administrativista, esa existencia de ilícitos objetivos, proviene del derecho alemán, proviene del final del siglo XIX, cuando se entendía que el mero encuadramiento físico de la conducta en la descripción de la norma de prohibición daba lugar a la aplicación de la sanción. Por eso se llama objetivo, porque no hay objetivo por oposición a subjetivo, porque no hay la intervención del elemento voluntad en la comisión del ilícito. No es ocioso decir que esa teoría administrativista ya no se admite en general, ni siquiera en derecho administrativo. Es decir, no basta para aplicarme la multa de tránsito, que es una típica materia administrativa, el hecho de que yo me haya saltado el semáforo, de que yo haya pasado en rojo. Esa es la conducta objetiva. También tienen, en la aplicación de las sanciones, también tienen lugar la intervención de la voluntad. Pues yo me salté el semáforo porque aunque quise frenar, no pude frenar. Entonces, esa conducta sancionable, haber violado la luz roja del semáforo, solo permite la aplicación de la sanción si había un elemento volitivo, al menos negligente, es decir, al menos que yo no tuve la debida diligencia para revisar los frenos en la época en la que tocaba hacerlo, o en la que era razonable hacerlo. Pues bien, esas dos teorías, penalista y administrativista, dijéramos que de alguna manera se han subsumido con elementos de una y de otra en lo que ha dado en llamarse teoría tributarista, en la que priman en esta materia de sanciones administrativas los principios del derecho especial tributario, que son tomados de la materia penal y son tomados de la materia del derecho administrativo, pero que son reformulados con principios propios por el derecho tributario. Y la primera cuestión que está en cuestión es si la existencia de un órgano diferente, es decir, no el juez penal, sino un órgano administrativo para imponer la pena, y la diferencia de procedimiento, no es un proceso penal, sino que es un proceso administrativo de imposición de sanciones administrativas, y la clase de pena, que no es la pena privativa de libertad, sino una pena pecuniaria, una multa, o bien otras sanciones, como podría ser el cierre del negocio, o más recientemente, como podría ser el que el registro civil, perdón, el registro mercantil no puede emitir certificaciones de personería de las sociedades que incumplieron con la declaración del registro de accionistas. Si estas diferencias, órgano, procedimiento, naturaleza de la pena, justifican que las sanciones administrativas se sustraigan del derecho penal, de los principios del derecho penal, o no justifican esa sustracción. En los regímenes menos democráticos, la respuesta a esa pregunta es positiva. Sí se sustraen de los principios del derecho penal. En los regímenes más democráticos, la respuesta es negativa. No se justifica la sustracción. Son plenamente aplicables esos principios de derecho del derecho penal
pero con matices. Es decir, si los principios del derecho penal, que son principios constitucionales, son aplicables a la materia sancionatoria, la presunción de inocencia, la existencia de responsabilidad subjetiva y, por tanto, el derecho de imputación, la cláusula o la norma non bis in idem, nadie puede ser sancionado 2 veces por la misma conducta, la existencia de un debido proceso, la proporcionalidad de las penas, todos estos exquisitamente constitucionales principios del derecho penal son aplicables a la materia de las sanciones administrativas. Si bien dice la doctrina, con matices. Con matices. ¿Qué quiere decir un matiz? Quiere decir una disminución, una atenuación, algo que es en parte igual y en parte distinto. En materia doctrinal, no es exactamente lo mismo derecho penal tributario que derecho tributario penal. La materia que nuestro título tercero del Código de Normas y Procedimientos Tributarios llama ilícitos tributarios es lo que en doctrina suele llamarse derecho penal tributario, que incluye tanto infracciones administrativas como delitos por incumplimiento de las normas tributarias. Y este derecho penal tributario parte de considerar que hay una naturaleza esencialmente idéntica. Esto es, que la potestad de imponer sanciones pecuniarias, administrativas o jurisdiccionales de privación de libertad son 2 manifestaciones de un único ius puniendi, del mismo poder castigador, eso quiere decir puniendi, el poder de castigar, el poder de imponer sanciones del Estado. De tal manera que entre la infracción y la sanción hay una diferencia de grado. La infracción es la conducta objetivamente considerada, mientras que la sanción implica no solo el tipo, la conducta objetivamente considerada, sino también implica la voluntariedad, al menos en su menor grado, y la puesta en peligro o el daño de un bien jurídicamente tutelado por la norma. Solo entonces, cuando se cumplen esas 3 patas del trípode, conducta, voluntariedad, vulneración del bien jurídico protegido, es aplicable la sanción. Lo mismo podríamos decir, aunque las normas sancionatorias tutelan la observancia del derecho tributario, no es lo mismo la determinación del tributo y la automática aplicación de la sanción. Es decir, para aplicar la multa por declaración inexacta, no solo tengo que hacer una determinación de la obligación tributaria, que es un paso previo para considerar que la declaración fue inexacta, sino que también tengo que considerar, motivar la existencia de esa conducta sancionable en cuanto a su voluntariedad y en cuanto a la vulneración del bien jurídico protegido por la norma. Esta materia ha ido cambiando, el título tercero ha ido cambiando, incluso sustituido varias veces en su totalidad a lo largo de los últimos 25 años. Antes de la ley 7535 de justicia tributaria del año 1995, era frecuente en Costa Rica decir
que solo se pueden aplicar en materia tributaria multas, pero que no podría haber la aplicación de penas privativas de libertad, puesto que si la obligación tributaria en el fondo es una deuda, y Costa Rica considera constitucionalmente que no existe prisión por deudas, sería una contradicción in terminis aplicar penas privativas de libertad, prisión, por deudas tributarias. En el 95, esa discusión, que fue bastante rica, arribó al punto de que sí se pueden aplicar normas tributarias, pero no por la deuda tributaria. Penas tributarias, penas privativas de libertad en materia tributaria, pero no por la deuda, sino por violación de otros principios, así como en el delito de fraude, de estafa entre particulares. No se pretende sancionar la existencia de una deuda, no se pretende fortalecer la existencia de la obligatoriedad de la obligación civil, sino que se pretende proteger la confianza legítima entre los contratantes y, por tanto, en la estafa es aplicable la pena privativa de libertad. Con tanta mayor razón, aquellos que defraudan al fisco, defraudan a la hacienda pública, han de tener también, o temer, no temer, sino temer, la aplicación de penas privativas de libertad. Esa ley de justicia tributaria creó un régimen en el que no vamos a meternos, que era tripartito, que había unas penas que aplicaba administrativamente la administración, otras penas pecuniarias que aplicaba el juez penal, pero que eran más graves, y finalmente unos delitos que eran sancionados con pena privativa de libertad. Muy pronto, en el 99, con la reforma de la ley 7900, se convirtió ese régimen tripartito en un régimen bipartito. Solo hay sanciones administrativas y delitos penales. Nueva reforma en el año 2012 con la Ley de Fortalecimiento de Gestión Tributaria. Nueva reforma en la Ley para mejorar la lucha contra el fraude fiscal en el 2016, en el 2018 y recientemente una adición al Código Municipal que permite aplicar el título tercero. O sea, esto no es una reforma al título tercero, pero permite aplicar el título tercero del Código Tributario a la materia municipal. Eso no estaba permitido en los 24 años anteriores a esta reforma por ley 9722. El régimen bipartito que existe actualmente reconoce dos clases de figuras. Las sanciones administrativas, que las impone la administración tributaria, tienen revisión del Tribunal Fiscal Administrativo y en sede jurisdiccional del Tribunal Contencioso Administrativo. Y consisten en multas, en sanciones de carácter pecuniario, o bien en sanción del cierre de negocios, y más recientemente en otras sanciones accesorias, como pueden ser la imposibilidad de registrar movimientos en el registro mercantil o de emitir certificaciones de personalidad jurídica, o otra sanción administrativa que es la disolución de las sociedades que hayan omitido pagar 3 o más años del impuesto de persona jurídica. Son sanciones aplicadas administrativamente. Y junto con esas sanciones administrativas, la existencia de unos delitos tributarios, cuya pena es una pena privativa de libertad que impone el Tribunal Penal. No las impone la administración tributaria, no es competente la administración tributaria, aunque normalmente se originan
por una denuncia de la administración tributaria para que se inicie el proceso penal. Dijo el voto 3929 del año 95, es decir, de cuando este voto se deriva de una consulta no preceptiva, una consulta de constitucionalidad de parte de la Asamblea Legislativa previo al segundo debate de la ley 3735, previo a las reformas al Código Tributario que introdujeron el título tercero de ilícitos tributarios. Dijo la sala en aquella ocasión: las diferencias procedimentales existentes entre sanciones aplicables a infracciones y delitos no deben conducir a ignorar en el ámbito del derecho administrativo las garantías de los ciudadanos. En efecto, los principios inspiradores del orden penal son de aplicación, los principios constitucionales de orden penal son de aplicación con ciertos matices al derecho administrativo sancionador, dado que ambos son manifestaciones del ordenamiento punitivo del Estado. La gracia de esto está en entender cuáles son esos matices, en qué sí y en qué no. Y esa afirmación no es fácil de hacerla. Aplican, pues, los principios del derecho procesal penal. Esto, dijéramos que lo que ha dicho nuestra sala constitucional es los principios inspiradores del orden penal. Y pareciera que se refiere a los principios sustanciales. Pero la doctrina española y la jurisprudencia, por ejemplo, Lozano Serrano, que acaba de morir, don Carmelo Lozano Serrano acaba de morir de COVID-19 en el sur de España, don Martín Queralt, etcétera, dicen, igual que la doctrina argentina, que son de aplicación tanto los principios sustantivos como los formales. Es decir, no solo los principios del derecho penal, sino también los principios del derecho procesal penal. Son aplicables a los procedimientos sancionatorios administrativos. Y bien, por hoy lo vamos a dejar hasta aquí. Y agradezco su atención y estoy a su disposición para preguntas o comentarios los que tengan a bien hacerlas. Profesor, la presentación ya la subió a la plataforma. Esta presentación no está en la plataforma. La que sí estaba era la anterior, pero la voy a cambiar porque le hice unas pequeñas modificaciones, sobre todo con la actualización de la ley del 2018, que no estaba esa filmina. Pero digamos que básicamente la misma presentación, la anterior antes de esta de ilícitos tributarios. Y esta pues quedará subida el día de hoy. Ok, no, perfecto. Muchas gracias. Con gusto. Bueno, si no hay más preguntas, nos vamos a almorzar. Muchas gracias a todos. Hasta luego.